Colegio Los Sauces y la Academia de Español presentan Culturisteando. ¡Bienvenidos! Hola, mi nombre es María Crespo Morán. Y mi nombre es Elizabeth Ruiz Blanca. Y hoy estamos en el centro de Puebla para ir a entrevistar a Esteban Fuentes de María. Esteban Fuentes de María es un famoso muralista que hizo su primera exposición a los 4 años. Hasta la fecha ha expuesto varios murales y es reconocido a nivel internacional. Hola, soy Esteban Fuentes de María, soy muralista, tengo 24 años, nací aquí en Puebla y mi pasión es pintar aves. Qué gusto estar con ustedes hoy. Ya vi que tienen unas preguntas preparadas para que les cuente de cómo empecé a trabajar, ¿no? Pues, ¿a qué edad empezaste, hiciste tu primera obra? Pues yo realmente no me acuerdo de cuándo hice mi primera obra porque yo estaba muy chico. Yo nací en una casa llena de arte, de pinceles, de lienzos, de acuarelas y tuve un acceso muy temprano a los materiales que hoy me permiten hacer grandes murales. Entonces, de mis primeras obras yo no tengo recuerdos, pero sí de mi primera exposición. Yo tenía 4 años cuando hice mi primera exposición. Fue aquí a unas cuadras, en el centro histórico, en la Casa de la Cultura. La primera vez que, organizada por el maestro Ranjani, por el gobierno del estado, se hizo una exposición sobre mis obras. Y ese es el primer recuerdo que tengo sobre mi trabajo. ¿Y quién te enseñó a pintar? Pues pintar es algo que yo aprendí solo, porque yo aprendí a pintar antes de empezar a hablar. Entonces, obviamente, pues en mi casa, mi mamá fue la que me fue enseñando y orientando entre las dos, pero yo empecé a pintar antes de empezar a hablar. Entonces, cuando yo estaba muy chico, para comunicarme usaba mis dibujos. Entonces, es algo que para mí es una lengua madre. Es como la lengua madre no es solo la primera que hablas, sino la que heredas. Y mi familia lleva 250 años pintando, entonces para mí pintar fue algo muy natural. ¿Y cuál fue tu inspiración como para empezar a pintar? Mi inspiración siempre ha sido la libertad, por eso pinto aves. A mí las aves me encantan y siento que son una muy buena manera de representar los colores y la tradición de México. Entonces las aves me inspiran mucho porque simbolizan libertad, que es el valor principal en mi obra. ¿Y cuáles fueron tus primeros materiales? Mis primeros materiales fueron la acuarela, que es la más fácil de usar, y porque te permite cambiar de un color a otro con el simple elemento del agua, que es algo que pues, todos los niños teníamos a la mano. Y el otro fue el barro, que no solo aprendí a pintar, ¿no? Empecé con estas pequeñas esculturas que me permitían darle una tercera dimensión a todas las obras que yo quería hacer. ¿Y cuál era tu sueño de pequeño? ¿Y también crees que lo lograste ahora? Definitivamente mis sueños, tanto de chico como ahora, han sido muy locos, ¿no? Entonces, pues de chico tenía muchos, hoy tengo muchísimos más y van creciendo y van creciendo y van creciendo. Yo creo que nunca se van a terminar de lograr porque van evolucionando junto conmigo. Entonces los sueños se van volviendo cada vez más grandes y hay pequeñas metas que esas sí las he ido alcanzando. Mis primeras exposiciones, llevar mi obra fuera de México, vivir en otro país, estudiar la universidad. Son varias metas que he ido cumpliendo, no solo en el arte, sino en todas las cosas que me apasionan en la vida. Pero creo que lo más importante es que nunca creí que los sueños fueran imposibles, aunque son muy locos. ¿De pequeño pensaste que ibas a ser tan exitoso? Pues definitivamente no sé si ya logré ser muy exitoso, porque ya he visto mis obras en lugares en los que muy pocos artistas las han visto, pero que espero que con el tiempo vayan siendo metas muchísimo más grandes. Y yo creo que parte de mi éxito ha sido más allá de lo que veo en mí, lo que veo en mi obra. Hoy veo mis cuadros y mis murales en museos, en lugares muy importantes, en castillos, en casas antiguas, en monumentos antiguos, como lo que es esta casa en el centro histórico. Entonces, yo creo que el éxito que realmente busco es a dónde van a llegar mis obras y no solo a dónde voy a llegar yo, sino a dónde va a llegar México a través de lo que quiero representar en mis murales. Y definitivamente sí, yo creo que de chico sí me imaginaba que iba a llegar en donde estoy ahora, pero me falta muchísimo por recorrer. ¿Cómo fue el apoyo de tu familia cuando empezaste a pintar? Fue muy protagónico, siempre presente. Mi familia es muy chiquita, se conforma por 2 personas que somos mi mamá y yo. Y mi mamá siempre me apoyó y siempre me dijo que diera lo mejor, pero creo que el consejo más importante que me dio es nunca hacer nada que me aburriera. Si algo me aburría, no debía hacerlo. Entonces siempre me concentré en cosas que me apasionaran desde muy joven. Y bueno, ¿cuál fue tu primera presentación? Como desde muy chiquito, o sea, no a fuerzas o sea, nunca se lo presentaste a tu familia. La primera vez que yo mostré mi obra, pues fue muy joven porque la mostraba para dar a entender cosas que yo necesitaba o que quería. Era mi manera de comunicarme. Y mi primera presentación que yo recuerde bien fue la de 1999 aquí en la Casa de la Cultura, cuando enseñé mis primeras esculturas y mis primeros cuadros. ¿Cuáles han sido los obstáculos más grandes en tu carrera?
Mi obstáculo al principio era mi edad, porque yo estaba muy chico. Imagínate que yo tenía 4 años y yo quería llevar mis cuadros a casas importantísimas y a museos muy grandes. Y entonces al principio era la edad, pero el trabajar mucho me fue ayudando a probarle a la gente lo que mi obra podía ser y me fue poco a poco abriendo las puertas que de chico no alcanzaba para tocar y que ahora ya puedo tocar pues, con mucha libertad. ¿Y alguna vez pensaste dejar en pintar? No, porque es algo que yo necesito hacer, no es algo que me guste, además de que lo disfruto mucho, pero no es algo que haga solo por placer, es algo que hago por necesidad. ¿Cuál fue tu exposición más grande, o sea, más importante? Yo creo que hasta ahora una de mis exposiciones más importantes es la que tuve hace ya casi 2 años en el Museo del Louvre, porque soy el primer mexicano que presenta en ese importantísimo museo de París, el más grande del mundo, y es un gran orgullo para mí poder llevar mi obra que representa a México a un lugar tan importante como es ese, que es el museo más importante de Europa. ¿A qué pintores admiras? A mí hay muchísimos artistas que me inspiraron desde muy chico. Hay muchos que ya se murieron, como Diego Rivera, los grandes muralistas Orozco, Siqueiros. El Bosco es un artista que me encanta, que nació hace más de 500 años en los Países Bajos. Y yo creo que mis favoritos son, de los que ya se murieron, Leonora Carrington y Remedios Varo, que son 2 mujeres que aunque no nacieron en México, se sintieron muy mexicanas y que también se inspiran muchísimo en los búhos y en la noche para pintar. ¿Qué es lo que más te gusta pintar? Lo que más me gusta pintar son las aves, porque las aves me inspiran muchísimo. Yo vivo con aves, muchas aves y muchos búhos, halcones, águilas vivieron en mi taller, porque cuando me los encontraba con una ala rota o que necesitaban ayuda, yo los rescataba y los llevaba a casa. Entonces las aves es algo que me inspira muchísimo, aparte de que mi familia lleva pintando aves muchos siglos. ¿Cuál es tu pájaro mexicano favorito? Yo creo que el ave de México que más me gusta es el águila real, porque nos representa a todos, pero también se pelea un poco con el quetzal, porque es un ave que tiene unos colores preciosos, con estas plumas largas que ocupo mucho en mi obra, y tal vez uno mucho más pequeño que el águila y el quetzal, pero que igual me inspira muchísimo, es el colibrí, ¿no? Porque son aves chiquititas y a la hora de pintarlas me encanta hacer tantos detalles como tienen en vida real. Siempre que pinto un ave, intento que sea tamaño real, entonces el colibrí me encanta. ¿Y cuando pintas comes o tomas algo? Tomo mucho mezcal cuando pinto, pero eso ya sabían, ¿no? Y no como porque yo nunca como en mi casa. Nunca, nunca, nunca. Es una regla que no rompo. Nunca se come nada en mi casa, no me gusta. Porque vivo con animales, entonces los animales quieren ver que como y no me dejan pintar. Pero el mezcal no les gusta, entonces es algo que puedo estar tomando mientras pinto. No tomo mucho, pero un poquito. ¿En qué te inspiras para realizar tus pinturas? Pues me inspiro en muchísimas cosas, por eso mi taller está en el centro histórico, para que yo desde mis balcones pueda ver a la gente y vea cómo actúan. Entonces, lo que a mí más me inspira son los mexicanos. Entonces, ver todo el día cómo se comportan, cómo socializamos, cómo nos enamoramos, cómo nos reímos, cómo lloramos, es algo que me inspira mucho. ¿Y tus pinturas tienen como alguna historia? Todas tienen una historia muy larga detrás, porque todo en mi obra tiene un porqué. La cantidad de aves, cuántos pájaros pinto, los colores que ocupo, todo tiene una historia muy importante y todo tiene una razón. ¿Por qué pinto con velas? ¿Por qué ocupo hoja de oro? ¿Por qué los dientes son circulares? Todo tiene una historia muy larga detrás. ¿Y como cuánto tiempo tardas en realizar un mural? Depende. Hay murales en los que me puedo tardar hasta 5 o 6 días. A veces, sí, me puedo tardar hasta una semana en hacerlos. Depende del tamaño. Hay obras muy grandes y hay murales más pequeños, ¿no? Y depende también del estilo. Hay veces que soy mucho más expresionista y hago caballos muy rápido. Y hay veces que hago aves y les pongo todo el detalle en las plumas y en los ojos. ¿Qué obra ha sido la más elaborada? Pues yo acabo de terminar un mural en la Ciudad de México que mide 6 metros de alto por 3 de ancho. Es un mural muy grande. Yo me tuve que trepar escaleras y andamios para que saliera bien. Y todas las aves llevaban mucho detalle. Al final las conté cuando terminé el mural y había pintado 109 pájaros. Me tardé 6 días en ese mural. Y cada ave tenía los ojos, las plumas, el pico, las patas, con mucho detalle, y además iban jaulas. Entonces, para las jaulas necesitas muy buen pulso, porque las líneas te tienen que salir bien derechitas. Y ese es de mis murales más complejos, desde mi obra con más detalle. ¿Y cuál es tu obra favorita? Mi obra favorita, pues yo creo que son muchas. Y es una muy buena pregunta porque creo que nunca lo había pensado, pero de mis obras favoritas, híjole, tengo muchas en la casa porque hago murales para mis clientes cuando me los encargan, como el que están viendo acá atrás. Pero mis obras me las quedo yo porque pues desarrollo muchos sentimientos, son como mis hijos, entonces no las vendo. Y yo creo que de mis obras favoritas es un mural muy bonito que retrata la historia de Cholula,
y que tienen a las faldas del Cerro Zapoteco. Allá una familia que quiero mucho. Y otro es un mural que tengo en una hacienda muy antiguo y es de mis favoritos porque está pintado sobre uno de los muros más antiguos de México, en la hacienda San Pedro de Obando. ¿Y cómo es el ambiente en el que pintas? Tiene que ser muy tranquilo. A mí me gusta pintar con velas. En mi casa no tengo electricidad, no ocupo focos, no ocupo lámparas, puras velas. Entonces el ambiente tiene que ser muy relajado, mucho fuego, animales cerca de mí, un buen mezcal y procuro que sea un ambiente atemporal, ¿no? Está mi escritorio con las velas y no se nota si estamos en el siglo XIX o en 2019, ¿no? Es atemporal. ¿A cuántos países has ido a exponer? Pues mira, he expuesto aquí en México. He salido de México a exponer en Israel, en España, en Francia, en Cuba y creo que ya. Entonces, cinco países. ¿Has ganado algún premio? Sí, tengo el Premio Nacional de Ciencias porque además de pintor, me interesa mucho entender la mente de la gente y estudio ciencias sociales y del comportamiento. Ese lo gané cuando tenía 13 años. Aparte soy arqueólogo y he trabajado en excavaciones muy importantes en Israel y aquí en México también porque me fascina la historia. Tengo premios sobre arte, tengo premios de dibujo que gané de muy chico, de acuarela que gané de más grande y bueno, premios, ya no me acuerdo qué otros, pero sí he ganado varios premios. ¿Y tú qué sientes al ser tan famoso a tu corta edad? Pues todavía no sé si soy muy famoso. Espero de grande sí poderlo ser, porque pues al final, más de lo que yo pueda decir, lo que me importa es lo que diga mi obra y espero que eso sea lo que me haga famoso. Más lo que diga mi obra que lo que digo yo. ¿Qué sientes de las personas que se creen como superiores por su fama? Pues que son gente muy tonta, porque si tu trabajo vale mucho, te va a importar lo que dicen de tu trabajo, no de tu fama, ¿no? ¿En cuánto tiempo ganaste como tu fama? Pues mira, yo creo que lo más importante de la fama es el reconocimiento. Hay gente que es conocida y es muy diferente ser conocido a ser reconocido. Cuando eres conocido es porque mucha gente te conoce y en parte siento que mucha gente me conoce porque vivo en el centro de la ciudad y camino todos los días. Yo rara vez me voy a subir a un coche, me encanta caminar. Entonces me gusta mucho ir saludando a la gente y eso hasta cierto punto pues me ha generado algo de fama. Pero lo que más me importa es el reconocimiento, porque cuando te reconocen es cuando alguien te saluda sin conocerte. Por ejemplo, ayer que iba caminando frente a Catedral y llegan unas niñas muy emocionadas y me piden foto. Y eso a mí me da mucho gusto. Y a veces, estando en Europa, en París, voy caminando afuera de un museo y la gente me dice, oye, yo soy de México y conozco tu obra y me piden una foto. O no solo mexicanos, gente también del extranjero. Y ese es el reconocimiento, que es lo que nos debe de importar. Cuando aún sin conocerte la gente se acerca a ti. Porque eso quiere decir que más allá de lo que tú estés haciendo bien, estás haciendo bien tu trabajo. Y es lo más importante que debemos tener, hacer bien nuestro trabajo. ¿Qué consejo le darías a las personas que tienen un talento pero no lo quieren desarrollar? Pues si no lo quieren desarrollar, mejor que ni lo desarrollen. Porque te debe de causar emoción desarrollar tu talento. Yo creo que sobre todo los jóvenes vamos a ir encontrando pasiones, ¿no? Y es muy importante que cuando somos muy jóvenes busquemos desarrollarlas y explotarlas. Porque si a mí me preguntas si canto, pues yo no canto bien, yo no bailo tan bien, ¿no? Yo lo que hago bien es pintar, hay muchas cosas que me salen mal. Pero cuando tú le preguntas a un niño si sabe cantar, va a alzar la mano y va a decir que sí. Si sabe bailar también va a decir que sí. Si sabe pintar de niños, somos buenos en todo. Entonces es importante que los niños más chicos, la gente joven, pruebe de todo y haga de todo y toque instrumentos y baile y se suba a un caballo y se ponga a pintar y se ponga a cocinar porque es cuando te vas a dar cuenta de cuál es verdaderamente tu pasión. Ya cuando estás grande, si lo quieres desarrollar ya no te va a salir bien. ¿Y tú cómo promueves el arte en los jóvenes? Pues yo creo que es importante promover dando el ejemplo. Entonces yo no podría decir que es importante que experimenten si yo no experimento. Entonces mi manera más importante de promover que los jóvenes exploten su talento es demostrar que sí se puede. ¿En tu plan de vida tienes proyectada una fundación? Sí, yo ya la abrí hace 4 años, porque yo me di cuenta que hay muchos jóvenes que quieren explotar este talento, pero que no pueden porque no tienen acceso. Entonces yo desde chico guardo parte del dinero que gano para luego acercarle proyectos a los jóvenes. He hecho proyectos ya grandes con la Secretaría de Educación Pública, federal y estatal, con universidades, y hemos logrado hasta abatir la delincuencia de uno de los barrios más peligrosos de la Ciudad de México, gracias al arte. Entonces yo creo que para mí es importantísimo regresarle a la sociedad lo mucho que me da. ¿Te ha pedido como alguna marca que pintes algo? Sí, hace un año
una marca muy importante de ropa que se llama Ferragamo, italiana, decidió hacer por primera vez en la historia de la marca una colaboración con un artista mexicano. Y yo hice unos diseños y sobre eso se inspiraron ellos para hacer una colección, ¿no? Hicieron 2 tenis muy bonitos que se vendieron en todo el mundo y que ya no hay. Y también una marca de vodka que se llama Absolut me mandó a hacer una botella que también se vendió en varias partes del mundo y que fue muy importante. Y es importante que los artistas hagan colaboraciones para darse a conocer, porque así ganas más fama, y fama de la buena. Muchísimas gracias por tu atención, gracias por darnos unos minutos de tu tiempo. No, hombre, gracias a ustedes. Qué bueno que los jóvenes se interesen por lo que es el arte y por cómo vamos a llegar a eso. Y también te trajimos como un regalo. No, hombre, muchísimas gracias. Oye, no tenían por qué, muchas gracias, qué gusto recibirlas y para mí es un honor poder alentar a los jóvenes a que exploten su talento. Y gracias por el regalo, ahorita lo vamos a abrir. Lo que Esteban nos dejó hoy fue que cuando tengas un talento, no importa la edad, hay que desarrollarlo. También que todos lo puedes lograr si te esfuerzas y siempre hay que ser humilde. Nos enseñó que no importa la edad, mientras que te guste. Y lo quieres desarrollar. ¿Dónde? Y lo quieres desarrollar. Ajá, y lo quieres como que desarrollar. Ay. Esteban nos deja el día de hoy que siempre hay que seguir nuestro sueño y desarrollarlo. No importa la edad. No importa la edad. Ay, por Dios. Y que todo puede